Momento de seguir recorriendo la región. Nos vamos directamente a Perú. Allí nos contacta Carmen Alvarado. Tiene información de último minuto. Adelante, compañera. Estamos atentos. ¿Cómo estás, Andy? Muy buenas tardes. Seguimos actualizando la información desde la capital peruana para toda América Latina a través de las pantallas de DirecTV. Y precisamente me encuentro con el congresista Víctor Flores, congresista que ha presentado un proyecto de ley que me parece muy importante resaltar y nos dará la explicación. Tiene que ver con la Policía Nacional del Perú. El proyecto de ley que modifica el Código Procesal Penal que impide solicitar la detención preliminar y prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional del Perú. Bien sabemos de la ola de criminalidad, bien sabemos también de la inseguridad ciudadana que azota no solamente a la capital peruana, sino también a todos los rincones del país, incluido también cómo están actuando, operando organizaciones criminales transnacionales. Entonces, ante todo ello, ¿quién es el actor principal en las calles para combatir la delincuencia? La Policía Nacional del Perú. Y de este proyecto de ley vamos a hablar. Muchas gracias, congresista, por permitirnos entrar a su despacho, hablar con usted y que pueda explicar a toda Latinoamérica de qué trata este proyecto de ley. Bien, gracias por venir. Más bien, este proyecto de ley tiene un periodo de gestación y un periodo de maduración. En el periodo de gestación, mi despacho está abocado íntegramente a temas de seguridad ciudadana desde el día 1 del periodo legislativo, o sea, de 2021, ¿no? Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar el proyecto de ley, pero de readecuación o actualización de la Ley de Seguridad Ciudadana, que data del 2003. Entonces, a partir de ahí nos hemos ido relacionando con múltiples factores que inciden en la seguridad ciudadana, la Policía Nacional, la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial y otros factores más, los alcaldes, los gobernadores regionales, etcétera. En los últimos meses estuvimos analizando el tema de seguridad ciudadana, pero desde otro punto de vista, desde el punto de vista de la Policía Nacional. ¿Por qué el policía no puede o no tiene, digamos, las facultades para intervenir en un hecho delictivo? Cuando sucede un hecho delictivo, el acontecimiento sucede en fracción de segundos, no de minutos, sino de segundos. Entonces, la velocidad de respuesta del policía tiene que ser inmediata, la capacidad de reacción tiene que ser inmediata. Y aparte de eso, la agilidad mental del policía también. Pero esto no es suficiente, sino que aparte de eso, el policía tiene que estar empoderado para poder hacer uso de sus facultades constitucionales que la Constitución le blinda o le ha hecho, digamos, poseedor de esas facultades constitucionales a partir de ser policía. ¿Por qué? Porque ser policía no significa ser una hora al día o 8 horas al día. Ser policía significa ser 24/7 y significa también que el policía tiene las facultades de intervenir incluso estando de franco, en vacaciones, en licencia, en permisos, en días libres incluso, ¿no? Entonces, por esa razón, los policías que intervienen estando de franco, por ejemplo, tienen dos caminos. El primero es que pueden, digamos, tener éxito en la intervención que tengan, y el segundo camino, que es el más complicado, es que ese policía, dependiendo de los acontecimientos como sucedan, puede ir a la cárcel. Claro, y de eso vamos a entrar en detalle porque me parece sustancial. Vamos a poner ejemplos claros. Por ejemplo, en una intervención policial donde evidentemente también se pueden topar con delincuentes armados. Entonces, ¿cuál es la reacción ahí del policía? ¿Qué dice la norma actual? ¿Y por qué este proyecto de ley buscaría en un futuro pues impedir que se solicite la prisión preventiva contra este policía? Claro, evidentemente porque ha estado en un incidente muy complejo donde ha habido incluso, podríamos decir, hasta disparos, ha habido heridos de bala. Entonces, ¿qué es lo que se pretende cambiar con esto? ¿Darle atribuciones, facultades que antes no tenía el Policía Nacional? Hoy en día, la seguridad nacional se ha convertido en una necesidad muy básica. En todas las encuestas, el problema número 1 o número 2 es seguridad ciudadana. Ni siquiera la pobreza, ni siquiera el crecimiento económico, no. El problema principal del ciudadano de a pie es la seguridad ciudadana. Por lo tanto, el policía puede y debe estar empoderado para que haga intervenciones estando en servicio y no estándolo también. Es más, esta ley está pensada para que en un momento dado sea un factor de disuasión frente a los actos delincuenciales. En La Libertad, yo vengo de La Libertad, en Trujillo específicamente hablando, era una ciudad muy pacífica, muy pacífica. Hoy en día es la ciudad de los asaltos, los robos, el secuestro, etcétera, etcétera. Entonces,
esas condiciones de violencia que tenemos ahora necesita respuestas inmediatas, pero para que haya respuestas inmediatas no solamente es cuestión de aumentar el número de policías, ni tampoco dotar de más patrulleros, más motos, etcétera, que también es necesario, no estoy diciendo que no, también es necesario, pero lo importante es empoderar al policía para que el policía pueda y deba intervenir en estos casos, en este tipo de delitos que se ocurren en cualquier situación. Ojo, acá viene la respuesta a su pregunta. En cualquier situación, porque los hechos delincuenciales no tienen ni lugar ni hora. Por lo tanto, ocurrido un hecho delincuencial, el policía ya está y donde él esté, por supuesto, ¿no? Ya está posibilitado de hacer uso de las, vamos a llamar, de las herramientas que la ley le provee. Pero, repito, si el policía no tiene digamos, esa coraza de protección legal, lamentablemente o bien se hace de la vista gorda, se voltea y se va. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentar un hecho legal, un hecho penal inclusive. ¿Qué vamos a explicar a los televidentes qué le parece? Por ejemplo, el policía está armado, hace uso de su arma reglamentaria, se encuentra con el delincuente está armado y se inicia una balacera. En ese sentido, pues claro, el policía tiene también a víctimas o tiene a personas alrededor, ciudadanos que pueden ser pues presas de la delincuencia, entonces actúa. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces cuando se hiere al delincuente, incluso se mata al delincuente, hay un proceso legal que se impone pues al policía. Eso es evidente, es lo que ha ocurrido, pero ahora con este proyecto de ley que se impide, y insisto en el proyecto de ley porque me parece importante, ¿no? Y hablar de la modificación del Código Procesal Penal, que impide solicitar la detención preliminar y prisión preventiva contra el personal de la Policía Nacional. Pero prácticamente, ¿qué se podría hacer en ese sentido? Porque, bueno, el policía puede decir, bueno, yo estoy defendiendo a la ciudadanía, yo me estoy defendiendo de un ataque fulminante contra mi persona, contra mi integridad. ¿Y el debido proceso? No, pues, pero esa sea una situación ulterior. En la situación instantánea, en el hecho delictivo, no podemos estar. Justamente para evitar eso, es que el policía tiene que estar empoderado. Y esta ley va directamente a decirle al fiscal, no puedes pedir prisión preventiva ni detención preliminar. Eso es lo más importante. O sea, el policía tiene que estar seguro de que es posible que cometa un delito, porque tampoco es un cheque en blanco. Claro. Tampoco es una declaración de inimputabilidad, no, de ninguna manera. Pero sí tiene que estar el policía, digamos, con ese empoderamiento para poder intervenir, y después los jueces, los fiscales harán un examen muy minucioso del hecho delictivo, y recién ahí, sin dictar prisión preventiva, porque ese es el problema que causa hoy en día la prisión preventiva para los policías que intervienen y de repente como consecuencia de la intervención hay un desenlace fatal o de repente un herido, ¿no? Entonces, en ese momento está pensado este proyecto para que el policía se sienta tranquilo de que sí va a ser juzgado, perfecto. Pero sin prisión preventiva. Pero sin prisión preventiva, porque no nos olvidemos que un policía que va a la prisión preventiva, imagínese, quiere decir que el policía no solamente pone el pecho, sino también pone la cara. Y cuando yo digo que pone la cara, significa que el policía está siendo identificado, sabe quién es, cómo es, dónde vive, quién es su familia, dónde están sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos exponiendo de una manera demasiado pueril, si vale el término, a un policía que ha defendido a 2 o 3 ciudadanos y que ha impuesto el orden en un determinado momento. Claro, importante lo que precisa el congresista, ¿no? Que sí va a haber una investigación judicial sobre los elementos, hay imágenes de cámaras de seguridad, hay videos, hay testigos, entonces se podría determinar cómo ocurrieron los hechos. Entonces, en resumen, lo que se trata con este proyecto de ley es empoderar pues la acción policial en un momento tan crítico que estamos viviendo todos los peruanos. Así es, así es. Efectivamente, hoy en día le comentaba el tema de Trujillo, pero también está Patás. Sí, claro. Y Lima no se queda minería atrás. Ilegal. Lima no se queda atrás, ¿no? Lima, por ejemplo, estuvo en estado de emergencia durante 6 meses, me parece, San Juan del Lurigancho. Y eso no significó que haya una disminución de hechos delictivos. Claro, que tampoco se multiplicaron. Pero la idea es, señorita periodista, que el policía se sienta respaldado. No digo que se sienta blindado, porque eso es otra cosa. Se sienta respaldado por una ley que le va a favorecer después del hecho delictivo. Justamente, mire, el titubeo que puede haber en el policía que va a hacer una intervención es el que le puede llevar a tomar una mala decisión.
Ok. Entonces no intervengo porque puedo salir de esta intervención a favor de la ciudadanía y en contra de los delincuentes. Puedo arrastrar puedo pues salir- acciones judiciales. Puedo salir claro. justamente Ujú. con una condena pues, de 10 o 15 o 20 años. Claro, y Entonces, en por esa defensa razón, permanente, Ningún ¿no? policía se atreve a hacer eso, ¿no? Ajá. Ahora, tampoco estamos exponiendo a la policía, no. Más bien estamos tratando de que la policía tenga facultades constitucionales, sin olvidar las facultades constitucionales, y tampoco estamos, diciendo de que tiene que necesariamente ser juzgado, no, porque tenemos que empezar con el presupuesto de que tenemos que hacer un estado de presunción de inocencia, no es delito. Claro, hay una presunción de inocencia Pero también dentro del debido los jueces, proceso. los fiscales pueden ir, desenrollando toda la trama del acto delincuencial, ya verán ellos qué hacer, ¿no? Claro, quedó clarísimo. Muchas gracias muy al amable. congresista Víctor Flores, aquí pues argumentando este proyecto de ley que está generando ya muchas repercusiones. Vamos a ver cómo evoluciona. Nosotros aquí terminamos de momento con este enlace desde la capital peruana. Muchísimas gracias, Carmen Alvarado. Seguiremos atentos entonces a las decisiones que se tomen respecto a cómo combatir esta situación peligrosa y complicada allí en tu país. Gracias por el contacto.